Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes en su casa? Bienvenidos a lo que es ya el segundo episodio de esta serie de entrevistas para los candidatos presidenciales del diario La Nación. En este segundo capítulo ya nos acompaña un diputado ya de larga trayectoria en el Congreso, nació en Santiago, 51 años, ya lleva una carrera desde el 2001 en la Cámara Baja. Hoy día ya está apuntando a ser un nuevo presidente en La Moneda. Nos acompaña el señor Kast. Diputado, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Gracias por la gentileza. Muy bien. Yo siempre digo que debo ser el único candidato que estaba feliz y contento, ¿no? Los otros están todos amargados y yo estoy alucinado con esta carrera. ¿Está tranquilo? Sí, estoy tranquilo. ¿Sí? Que yo soy tranquilo de espíritu, entonces como que estoy operado de los nervios. Pero hay gente que no está operada de los nervios en esta carrera presidencial. Hay mucha polémica y mucho ataque cruzado. Bueno, algunos se molestan más. Por ejemplo, el candidato Guillé está bastante enojado conmigo. De hecho, dijo que me hiciera un examen psiquiátrico. ¿Usted le respondió que lo va a hacer? Sí, yo ya me hice mi examen de pelo, no lo ando haciendo aquí, para ver si era consumidor de droga. Salí impecable, los desafié a todos a hacérselo. Y lo que sí le dije es que con la salud mental no hay que jugar. Él podría decirme lo que quiera, pero hay mucha gente que lo pasa mal, con algún familiar que tiene algún problema de salud mental, y claramente él no conoce esa realidad. Entonces yo le dije, mire, primero el psiquiátrico no se llama psiquiátrico, se llama José Horowitz. Y yo sí lo conocí en todos los recorridos que hice de los hospitales, y la realidad es dura. Y yo le estoy haciendo una crítica política a él, que es decir, mire, usted juntó firmas y hay dudas serias de quienes le colaboraron a juntar las firmas. Usted presentó un programa de gobierno que hoy día dice que no es su programa de gobierno. Y como no tiene respuesta, tira una pachotada. ¿Y cómo ve, digamos, la discusión hoy día? Porque con ejemplos como estos, y también con otras polémicas de otros candidatos, uno piensa, ¿cuál es el nivel de la discusión política? ¿Cuál es la propuesta de Nuevo País? Se conocen a grosso modo, pero una propuesta sincera quizás se extraña. Es que yo creo que se extraña mucho. Por eso mi propuesta es bastante directa. Yo contesto lo que me preguntan con una libertad enorme. Y he tenido discusiones en algunos de los debates porque le digo, oiga, pero no está contestando lo que le preguntaron. Si no tengo problema que hable algo adicional. Pero primero que conteste lo que le preguntaron, o que diga lo adicional cortito y después conteste la pregunta concreta. Porque los debates son de los ciudadanos, no del candidato. Y tenemos algunos que no quieren ir a debatir, o que solo van a algunos debates, otros que van y no contestan, y otros que dejan plantado a los programas de televisión. Ya pasó con Alejandro Guillé en Aquí está Chile, que es un programa bastante duro, por así decirlo, para el candidato, porque no solamente hacen preguntas a los periodistas, sino a las personas, y después hoy día hay una cosa que se llama check algo, que te van revisando si uno dijo una frase falsa o no, y no fue. Y Beatriz Sánchez no fue en buen chileno, diciendo que no iba a ir porque estaba Sergio Melnik, y han ido los otros de Frente Amplio, los que andan candidatos a diputados. Entonces claramente eso no le hace bien al debate que tú estás planteando. Ahora también, diputado, uno de esos candidatos que no asiste a todos los debates es Sebastián Piñera. Y ¿Cómo ve, digamos, esa postura? A mí no me gusta esa postura, y de hecho lo que yo he señalado es que me encantaría que fuera a los debates, porque entre dos le hacemos mejor frente a los otros 6. Yo igual a los 6 le digo ríndanse porque los tengo rodeados. Pero si fuéramos 2, demostraríamos claramente la diferencia entre las propuestas políticas que hay. Unas son con un Estado más grande, otras como la de Piñera, un Estado de mantención, y la mía un Estado más pequeño. Pero si él no va, claramente yo quedo en algún grado de desventaja, incluso en los tiempos. O sea, en los debates de salud en la Chile, en los debates de la Casa Central de la Chile, en el debate de la Araucanía, me ha tocado ir solo y tengo menos tiempo para debatir con los otros. ¿Y esa es la única diferencia que tiene con Sebastián Piñera? ¿Por qué No. no piensa, digamos, No. Sebastián Piñera ha cambiado un poco el discurso, está apuntando también a sectores de la derecha un poco más duras? Bueno, que ahí estoy yo. Yo digo que le he hecho un bien a Sebastián Piñera porque está mirando más a la derecha ahora. Antes miraba solo al centro y daba por supuesto que tenía esos votos. Hoy día tiene que ir acercándose al discurso que yo estoy planteando. Por ejemplo, hoy día ya habla de terrorismo en la Araucanía, habla de terminar el Transantiago, está hablando de mantener los impuestos, yo hablo de bajar los impuestos, incluso en el tema muy debatido que fue la tenencia responsable de armas. Inicialmente él dijo que no, y al día siguiente reconoció que tenía un arma inscrita, pero que curiosamente no la usaría para la legítima defensa de su familia, sino que usaría un martillo.
¿Ah? ¿Y cómo definiría usted la candidatura de Sebastián Piñera? ¿Lo ve muy blando, quizá muy, No, yo muy creo que es variante, digamos? no, yo creo que es una candidatura de continuidad de lo que fue su gobierno anterior, del cual yo también fui parte. Si yo no puedo desconocer que fui diputado de gobierno, tuvimos algunas discusiones, pero en términos generales era diputado de gobierno. Y el resultado político fue malo. Perdimos en diputados, perdimos en senadores, perdimos ¿Y qué pasó alcaldes. ahí? O sea, ¿cómo definimos primero el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Fue exitoso, digamos? Se habla mucho Exitoso de en la... lo económico, pero cuando tú tienes éxito de 4 años y después pierdes lo político, no solamente perdimos algo en lo económico, sino que retrocedimos como 2 ¿Pero periodos qué fue lo atrás. que pasó entonces? ¿Falló comunicacionalmente? ¿Fue políticamente? La gente no solamente se mueve por números, también se mueve por cercanía, por empatía. Y claramente en el gobierno no lo había, porque cuando tú dices somos 24/7, cualquiera se da cuenta de que tú no eres 24/7, o yo no soy 24/7. Cuando dices, mire, en poco tiempo hemos realizado más que 4 gobiernos anteriores, tampoco sirve. Cuando dices, miren, se acabó la fiesta para los delincuentes, tampoco sirve, porque tú no puedes prometer algo que no vas a cumplir. Y las autoridades tenían una mirada muy distante. Muchos de ellos eran profesionales exitosos, técnicos, expertos, pero el día a día lo haces con las personas reales. El que diseñó el Transantiago, que fue en el gobierno de Lagos, nunca usó el transporte público. Al menos no lo usó de comienzo a fin. Porque una cosa es que tú uses el transporte público aquí en la zona centro y digas, qué maravilloso este bus, que yo lo pago con una tarjetita y me deja en línea recta más o menos a la hora en mi lugar de trabajo. Aquí si tú lo tomas en La Pintana, o si lo tomas en Recoleta o en Independencia, y tienes que hacer 3 transbordos, de acuerdo a lo que ahora se está establecido, esa persona no sabe el daño que le hizo al chileno común y corriente que usaba la tan cuestionada micro amarilla. ¿Pero cómo eso afectó al gobierno de Sebastián Piñera que terminó perdiendo el gobierno? Porque el Transantiago él lo debería haber terminado en su gobierno, por ejemplo. Los impuestos no los deberíamos haber subido. En el tema del crédito naval del Estado se hizo un gran avance, pero se nos quedó atrás el crédito Corfo. Entonces, todo lo bueno que era reducir la tasa de interés del crédito naval del Estado al 2%, como no se hizo con el crédito Corfo, entonces se empezó a acuñar el concepto de la letra chica. Y eso nos hizo un daño enorme, porque muchas veces lo que uno plantea en la práctica es muy difícil de explicarlo. Y ahí la gente tomó distancia y teníamos una expresidenta que empezó a construir como un aura de que era lo mejor que nos podía pasar y la gente dijo, bueno, yo voy a mantener mi pega, pero además voy a tener un bono. Se quedaron sin pega y voy a tener un bono, pero claramente salieron perdiendo. Y es lo que hoy día le pasa a la presidenta en el nivel de apoyo que tiene hoy día, que es muy bajo. ¿Y cómo califica el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Cuál fue el gran, digamos, incidente, además del tema judicial, como por ejemplo el caso Cabal, que afectó al gobierno de Michelle Bachelet? Claramente el hecho político que la afectó más fue el caso de Cabal, porque a ella el tema de la corrupción no le había afectado. Y cuando ya se ve que el hijo utiliza sus grados de influencia y la nuera también, eso fue destructivo para su imagen política. Pero claramente la gente hoy día ya no habla tanto de Cabal, como sí habla de la reforma tributaria, como sí habla de la reforma educacional, como sí habla de la reforma laboral, y todo eso se ve reflejado en un menor crecimiento, en un aumento de la tasa de desempleo, y que en temas puntuales que a la gente le afectan mucho, por ejemplo, la atención digna en salud, no mejoró en nada la calidad de la atención, a pesar de que ella es doctora, médico. Entonces, las promesas incumplidas hacen que la gente en general se aleje de la política. Esto viene por el tema del gobierno nuestro, promesa incumplida, este gobierno la aumenta. Entonces, hoy día no es que el país se haya izquierdizado, sino que se achicó la cantidad de gente que vota. Hoy día Claro, vota... ¿cómo va a enfrentar usted, digamos, esta abstención electoral? ¿Se Bueno, proyecta hablando... menos de la mitad del universo que vaya a participar de las elecciones? O sea, ¿debería preocupar a los candidatos? Sí, yo estoy muy preocupado de eso. Y yo lo que estoy haciendo es tratar de hablarles directamente a las personas para que se motiven a volver a creer que la política es posible y que depende de las personas que ejercen la política. ¿Y cómo es ese desafío pensando en los casos de corrupción? Cuando vemos lo que usted mismo comentaba
frente al CERVEL sobre la conexión eventual de narcotráfico y funcionarios de San Ramón. Cuando vemos todos estos casos aislados, pero que finalmente van sumando, van creando una especie de torre de cartas que derrumba todo este escenario. Siento súper directo. Yo lo que he dicho es que voy a, si fuera electo presidente, a terminar con el nepotismo, primero. O sea, presenté un proyecto de ley antipituto. Nadie que salga electo popularmente, sea un senador, un diputado, un alcalde, un core, un concejal, puede usar ese cargo para instalar a alguien de su familia en algún cargo público si no fue por alta administración pública. Se tiene que entrar por concurso público. Si un hijo mío quisiera entrar a trabajar al servicio público, tiene que hacerlo por concurso abierto. No puedo yo llamar al alcalde de tal parte y decirle, oye, mira, tengo un hijo que es el mejor jefe de gabinete que tú te puedes imaginar. De eso estamos llenos. Una señal como esa hace que la gente empiece a recuperar la confianza. ¿Y cómo está funcionando ese sistema hoy día? Pésimo. Si es cosa que Vemos tú que hay veas. muchos concursos y... Pero es que, mira, elige un de los candidatos presidenciales, Carolina Goich, 2 hermanos en el servicio público. Y uno dice, bueno, y llegaron ahí por alta dirección pública, llegaron porque son los mejores, o porque ella fue diputada, fue senadora y llegaron ahí por algún pituto. La gente dice, oye, ¿sabes qué? Es muy raro esto. Nosotros elegimos un diputado, un senador y de repente la familia entera está trabajando. ¿Y usted considera esto que le afecta a la gente? Sí. Porque me refiero, cuando vemos a la gente, se le pregunta, ¿por quién votaría? ¿A quién elegiría como familiar, digamos, a quién le confiaría su ahorro? Los candidatos siguen siendo los mismos, digamos, se sigue eligiendo a ellos, pero no pareciera que baja la popularidad de algún candidato que esté siendo cuestionado. Lo que pasa es que baja la cantidad de gente que vota. Entonces, claro, cuando tú eres diputado por una zona y tienes contacto con las personas, esa persona genera un vínculo personal contigo. Pero en ese distrito, en esa comuna, si antes votaban 60% de las personas, 70%, hoy día vota un 30%. Y eso es grave para el país. Y nosotros hoy día en la última elección solo logramos el 35% de las personas que fueran a votar del padrón electoral entero. Y eso te genera un problema de representatividad grave. Y terminan gobernando las minorías. Porque la minoría bien organizada en un grupo pequeño logra hacerse del poder más rápido. Diputado, lo quiero llevar al tema de las encuestas. Ya. ¿Usted les cree a la encuesta? Bueno, la gente como que las toma como el oráculo de Delfos. Le preguntaba por lo la que decía CADEM. de CADEM, claro. No, a la CADEM no le creo. Y siempre digo que si CADEM dice que tengo 5, yo tengo 10. Pero usted destacaba que estaría empatando con Beatriz Sánchez Sí. si fuera por ese juego. Yo creo que a esta altura ya puedo ir pasándola. Y eso que esto no es O pisco. sea, le cree a medio tinte, entonces. No, lo que pasa es que CADEM a mí me tuvo silenciado por unos 6 meses, que me daba conocimiento cero. Incluso cuando ya tenía mis firmas para la inscripción. O sea, yo ya tenía un porcentaje de personas que habían firmado por mí para ser candidato, y ellos me ponían en 0, 0, 0, 0, 0. Y a mi sobrino, que generó un partido nuevo que es Evópolis, a Felipe Cast, lo instalaban como en el 2%. Y yo le decía, oye, ya está bien, no me di a mí, pero dale mi punto, el punto que puedo tener, dáselo a Felipe y súbelo a 3. Finalmente, Felipe empató con Beatriz Sánchez en la primaria. Por lo tanto, lo que decía CADEM, que Beatriz Sánchez estaba muy alto y Felipe muy bajo, no era así, estaban igual. Y terminó la primaria y yo pasé de 0 a 5. Entonces, si en una semana pasé de 0 a 5, quiere decir que tenía 5 desde antes, porque no es que yo en una semana me haya hecho conocido. Y hoy día que ellos dicen que tengo 5, yo digo que tengo 10. Bueno, y si no le creemos la encuesta, ¿cuál es el número que usted maneja, digamos, pensando en su candidatura? Yo creo que hoy día estoy llegando al 10, puedo incluso llegar al 11. La CEP me puso como 2,7, pero lo curioso es que en la CEP anterior, en conocimiento público, tenía como 63, y en esta de ahora, un mes después, donde he aparecido más en los medios, donde en la calle efectivamente me reconocen más, marco 58, creo. O sea, soy menos conocido después de un mes de campaña. ¿Y diputado, usted ya descarta entonces pasar a la segunda vuelta? No, para nada. ¿Con un 10%? Me quedan 3 semanas. Guille viene bajando y yo voy subiendo. Y esas curvas se van a juntar. ¿Y cuánto proyecta entonces en estas 3 semanas para pasar a una segunda vuelta? Yo necesito un 19%. ¿En 3 semanas se ve complicado? No es imposible. Veamos lo que pasó en el Brexit, veamos lo que pasó en Estados Unidos. O sea, a nivel mundial hay un fenómeno distinto, porque las encuestas lo que no logran detectar es qué van a hacer las personas que antes no votaban. Y aquí
En una semana en política pueden pasar muchas cosas. Si no, pregúntenle a Álvaro Elizalde, que hasta hace 2 semanas estaba feliz y contento con su licencia obtenida en San Ramón y hoy día no sabe cómo borrarle la historia a su licencia. Diputado, una segunda vuelta, o hablemos de primero de esta elección presidencial, con 8 candidatos. Uno piensa, ¿qué va a pasar con la derecha, con el sector, cuando ven 2 candidatos fuertes, digamos, que se van a dividir los votos? ¿No será quizás contraproducente dividir al público, digamos, al elector? Por el contrario, esta es la elección donde 2 candidatos de derecho podrían pasar a segunda vuelta. Hoy día Sebastián Piñera, en las encuestas que a mí me dan 5, a él le dan 40 o 45. O sea, estamos en el 50. Él podría bajar hasta 30, sigue ganando, pasando segunda vuelta, y yo podría subir a 20. Y claramente superar con eso a Alejandro Guillé, que es hoy día, objetivamente, es un mal candidato. Es un candidato débil, porque tiene que dar muchas explicaciones de la ISAPRE, de los impuestos, de Carabineros, de su rol como periodista con cámara encubierta, de su programa de gobierno, de por qué fue a la elección, si dijo que si no había primaria no iba. O sea, tiene que todos los días estar dando una explicación, que le echa la culpa a los notarios, que los bancos no le pasan plata. Entonces, un mal candidato, con una izquierda fragmentada en 6 candidaturas, muy tensionadas entre ellos también, y 2 candidatos al frente, que pueden eventualmente, si es que uno no quisiera comerse toda la torta y repartir un poquitito, podría ser que los 2 pasáramos a la segunda vuelta. En eso estoy yo. Y yo lo que digo es, déjenme trabajar tranquilo. O sea, no se preocupen de mí, porque hoy día veo mucha preocupación en el comando Sebastián Piñera por mí. Y es raro, porque si tengo 5% no les deberían importar. ¿Y qué va a pasar en una segunda vuelta en que eventualmente esté Sebastián Piñera y Alejandro Guiller? ¿Usted participaría en la campaña del candidato? Es la pregunta clásica. ¿Lo va a apoyar? ¿Qué va a hacer usted en segunda vuelta? Entonces yo le digo, mire, espéreme al 19 de noviembre, porque en una de esas paso yo. Entonces, ¿por qué ponerme yo en un escenario que todavía está pendiente? Entonces, es una pregunta que en general yo trato de no contestar directamente, quizás la única que no trato de contestar directamente, porque está pendiente. Está pendiente el resultado electoral. Y yo estoy confiado de que puedo remontar esos 9 puntos que me faltan para pasar a la segunda vuelta. Entonces, si yo paso, lo que digo es que si yo paso a la segunda vuelta, puedo llegar a ser presidente de la República. Pero también pensando en un escenario en que eventualmente Alejandro Guiller pase a segunda vuelta, y como usted dice, 6 otras candidaturas que podrían eventualmente prestar su apoyo, sería una competencia un poco más cuesta arriba, quizás. Sí, depende del escenario, porque yo no estoy claro, porque le han hecho muchos llamados. Marco Enrico Minami le ha hecho un llamado de que se apoyen mutuamente en la segunda vuelta. Y yo creo que el mayor daño político que ha sufrido Marco Enrico Minami es, en la elección anterior, haber llamado a votar por Frey, diciendo que jamás iba a llamar a votar por él. Y yo creo que se autoinfringió una herida muy difícil de sanar para las personas. Y yo creo que hoy día la gente del Frente Amplio traicionaría sus principios si llama a votar por Guillé. Porque cuando Guillé dijo, tráigame gente joven, ellos lo despreciaron. Dijeron, nosotros jamás. Y creo que si ellos caen en lo que cayó Camila Vallejo, van a perder el pequeño grado de credibilidad que han ganado. Porque ellos trajeron a Beatriz Sánchez, diciendo que ellos no se juntaban con los políticos clásicos, porque ellos eran distintos. Entonces va a haber que ver qué hace el Frente Amplio frente a esa eventualidad. Hoy día ya están peleados entre ellos, porque hay un grupo del Frente Amplio. También se ve un primer acercamiento con la candidatura de Alejandro Guiller. Sí, pero de una facción. Beatriz Sánchez, ¿por qué pierde su fortaleza inicial? Porque los grupos que la apoyan se pelearon entre ellos. Y esto parte con la discusión entre Giorgio Jackson y Mayol de si podía ir o no podía ir en Providencia. Ahí empiezan a aparecer los roces internos. Y ahora también hay roces internos porque hay una facción que dice, pensemos en que no vamos a pasar con nuestra candidata, o sea, ya la dejaron caer. Y hay otros que dicen, no, nosotros vamos a morir con las botas puestas. Y además tienen conciencia de que hoy día todo queda registrado. Sí, esta cosita es maravillosa. Porque antiguamente
los políticos jugaban con la memoria corta, que a la gente se le olvidaba todo. Y hoy día ya nada se olvida porque queda todo grabado. Entonces, Y diputado, ¿cómo ve el resto de los candidatos? Porque como le mencioné en un principio, hay mucho ataque cruzado, mucha polémica, mucha pelea por redes sociales, digamos, mucha crítica por los medios. Y le insisto, o sea, se baja el nivel. ¿Cómo ve el resto de los candidatos y las propuestas que hay? ¿Destaca alguna? no, la más cercana que yo tengo es la de Sebastián Piñera, porque hay muchos amigos míos trabajando también ahí, los conozco y sé... ¿Y qué le dice a ellos cuando están apoyando al otro? ¿Qué les digo yo? Claro. Que están equivocados, que se rindan. No. Y también hay mucha gente que me ayuda a mí, que es más cercana al mundo Sebastián Piñera, pero que no lo dice, porque no se atreven a dar ese paso. Pero las otras propuestas en general no me gustan. Hay cosas que yo rescato, por ejemplo, de Carolina Goich, que dice, bueno, hagamos un pacto por el tema de los niños, un pacto por los adultos mayores, estoy de acuerdo. Pero Beatriz Sánchez, yo creo que no tengo nada en común con ella, porque incluso en el tema de los niños dice, voy a estatizar los organismos colaboradores del Sename. Yo creo en la sociedad civil, creo que el Estado no lo soluciona todo. De Alejandro Guillel dice que es continuista o continuador de los proyectos de Michelle Bachelet, tampoco lo comparto. Alejandro Navarro es partidario de Maduro, que es el extremo opuesto a lo que yo creo que uno tiene que hacer en política. Artés no me saluda, entonces no lo conozco mucho. ¿Quién más está? Marco Enrique Minami, que lo encuentro muy simpático, pero sería una lotería a ver qué es lo que va a hacer. Comparto con él, por ejemplo, la rebaja de impuestos a los pymes. Pero en el resto de las cosas estamos bastante alejados. Son pocas las cosas que se pueden compartir entonces con su candidatura. ¿Con la mía? Claro. ¿Cómo con ellos? Entonces pero claro, hay un mundo enorme por conquistar. Le iba a consultar por eso, porque cada uno de esos candidatos tiene un público y si eventualmente llegara a una presidencia o llegara a la moneda, también sería gobernar para ellos. ¿Cómo ve, digamos, tratar de atraer a ese público, a ese votante que, claro, va... Bueno, es que hoy día hay un 60% que no quiere votar. O sea, que no se siente interpretado por ninguno de los 8 que vamos. Yo estoy hablándole a esas personas, a ese 60%, y decirle, mire, yo al menos le estoy diciendo las cosas que yo creo, las cosas y que son lo mismo que yo digo y lo que voy a hacer. Aquí se ha dado mucho de gente que piensa distinto a mí en lo valórico, pero comparte conmigo lo del Estado austero y eficiente. ¿Y será suficiente para convencer al 60%? El 19, vamos a ver. Bueno, hay mucha expectativa entonces, lo veo. Yo estoy muy tranquilo. Creo que he logrado mover a personas que antes no iban a ir a votar. No solamente del sector de derecha que yo represento, sino gente que se cansó del sistema político. La gente dice, mire, ¿para qué voy a perder 4.000 pesos el día de la elección? Si total da lo mismo quien salga. Yo al día siguiente me levanto igual, el político no me paga el sueldo, y yo le estoy diciendo, no da lo mismo. Porque si usted elige a Alejandro Navarro, bueno, proyéctese con Maduro. ¿Y qué le dice a la persona que vaya a votar por Sebastián Piñera? ¿Qué le digo a ellos? Nada, pues que voten felices. ¿Usted participaría de un gobierno de Sebastián Piñera? Yo lo que he dicho es que yo no sería ministro en un gobierno de Sebastián Piñera porque quiero mucho mi libertad. Y cuando uno es ministro, tiene que acatar las órdenes del jefe, y el jefe es el presidente. Y creo que lo que está pasando hoy día es que los mismos que ya fueron gobierno, están todos, algunos con la banderita de Piñera aquí, con el currículum acá. ¿Y en qué postura está usted? Yo no estoy ni con la banderita ni con el currículum. ¿No participaría de ninguna forma entonces con Sebastián Piñera en un gobierno? Directamente no, porque yo creo que mi fortaleza, si es que yo no saliera electo, sería lograr que no se cometan los mismos errores que se cometieron en el gobierno anterior. Y eso no se logra ¿Y desde qué plaza haría eso? ¿Desde qué plaza? Desde el movimiento político. Yo estoy convencido de que se puede realizar, se puede constituir un movimiento político o un partido político. Yo estoy más inclinado por el tema del movimiento, porque yo hoy día reúno sensibilidades distintas. Pero entonces está dispuesto ya a fundar un nuevo movimiento, un nuevo referente. No, de todas maneras. Pero si hoy día lo que tenemos a lo largo de todo Chile es una cosa muy potente. Yo no tengo lista parlamentaria. Estoy apoyando a candidatos de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli, de Patagonia Regional, de Súmate. Estoy apoyando a personas que lograrían que el Congreso tenga una línea distinta a la que tiene hasta el día de hoy. Pero yo no tengo estructura. Pero sí tengo banderas y material en todo Chile
en base a voluntarios. Ahora me imagino que bajo ese movimiento movería agendas como por ejemplo, ¿qué pasaría en Punta Peuco, por ejemplo? Sí. Hay muchos movimientos que buscan cerrar el penal. Y yo le he dicho a todos los que lo quieren cerrar que se van a dar un gustito de 2 meses, porque si yo soy presidente, lo reabriría. Y si este Piñera ahora dice lo mismo, así que logré otro punto más. ¿Y usted estaría a favor del indulto presidencial alguno de los internos? Bueno, Yo, por a ejemplo, ver, el último caso que vimos la semana pasada, lamentablemente uno yo de los internos falleció. en el fondo lo que planteo, lo que me encantaría sacar adelante es una ley de punto final para cerrar una etapa de la historia en Chile, pero eso no se logra porque no hay mayorías parlamentarias ¿Cómo para se poder lograría ese hacerlo. punto final? Con una ley que diga, miren, aquí ya vamos a cerrar todo este capítulo. Cerrar el tema judicial, dice. Cerrar el tema judicial. Si hoy día el tema judicial, estas personas están siendo enjuiciadas de acuerdo al procedimiento penal antiguo. Si estuvieran con el nuevo sistema procesal, ninguno de ellos estaría cumpliendo condena o ninguno estaría procesado. Pero como eso no se va a lograr, lo que yo digo es, mire, indulto humanitario. La persona que está claro que se va a morir en 6 meses, ¿qué sentido tiene que muera en la cárcel? Indulto por razones de salud mental. Hay personas que, hay 2 al menos, que no saben que están presos. Está preso el cuerpo, pero no la mente. ¿Qué sentido tiene? Si puede estar en su casa, puede estar aquí o puede estar allá y no sabe que está preso. Después, prisión domiciliaria para adultos mayores. Hoy día tú le puedes poner una tobillera a una persona y sabes que está recluido en un lugar determinado y le puedes hacer un seguimiento a las 24 horas. ¿Qué sentido tiene tener un señor de 80 años, cuidado por todo un aparataje, si sabes que el señor no se va a mover de donde está? Y también haría una revisión de algunos casos que están condenados por presunciones y porque estuvo en el lugar y no podía no saber lo que estaba pasando y el tipo era el portero del regimiento. Vemos un ejemplo con el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheire. ¿Cómo ve ese caso también? Que Yo, ya a ver, Juan Emilio participó de Cheire 26 consejos de guerra. Sí, pero los consejos de guerra no es un delito ser parte de un consejo de guerra. Si cuando tú estás en un estado de excepción y tú eres militar y eres mayor, por ejemplo, él ni siquiera creo que era teniente, y dicen, ¿saben qué más? Usted es parte del tribunal militar. Y tú puedes decir, mire, yo me niego. Y le representas la orden a tu superior. Y el superior te dice, bien, anoto aquí que usted me la representó, pero se siente igual ahí. Un tribunal de guerra no necesariamente ordena un fusilamiento. Es una situación de excepción, donde se dictó un bando militar que dijo, mire, estamos en una situación de crisis, por lo tanto aquí se rige de acuerdo al Código de Justicia Militar. Y ahí también tengo una diferencia con muchos de los candidatos. Yo digo, la historia en Chile no partió el año 73. Allende fue elegido por una mayoría, pero una mayoría no del 50+1 como es hoy día, por 1/3, y lo eligió el Congreso. Y el mismo Congreso, que tomó el acuerdo de ungirlo como presidente, lo dejó fuera de la Constitución en un proyecto de acuerdo que se planteó, si no me equivoco, el 22 de agosto del 73. Bueno, pero si bien hay una historia hacia atrás, también hay una hacia adelante de violación a los derechos humanos que están siendo investigados, que hay muchos procesados. Conocemos algunos casos como, por ejemplo, caso Quemados, que finalmente se rompió uno de los pactos de silencio que se conocen. En esos casos usted dice, ¿también habría un punto final? ¿También se cerraría, Lógico, la investigación? porque en ese caso, por ejemplo, yo tengo una discrepancia enorme con el juez Carroza, porque aquí muchas veces se habla de los casos, pero no se estudia lo que pasa ahí. Y en ese caso, donde está procesado y hoy día acusado Julio Castañer, yo conozco a Julio Castañer. Conozco también a otras personas que están involucradas. Y el único testigo que dice que Julio Castañer está involucrado directamente no estaba en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron. Habían otros soldados ahí y uno de esos soldados asume la responsabilidad de haber pateado la bomba Molotov y se produjo el desenlace fatal para el joven de Negri, que es durísimo, pero hay que ver procesalmente quién es el autor material, cuáles son las otras responsabilidades. Ahí está Fernández Ditu condenado, pero por negligencia en Estados Unidos. Entonces, yo aprendí en mis clases de Derecho que los profesores decían, miren, no todo lo que aparece en la prensa es cierto. Pero cuando hay un proceso judicial que habla de conscriptos que rocían con benzina Bueno, yo estoy esperando que el juez Carroza determine bien quiénes son las personas directamente involucradas y cuáles fueron los hechos, porque hay solo un conscripto que dice eso.
y que no estaba en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron. Por lo tanto, esta es una situación súper dura para los familiares de Carmen Gloria Quintana y del joven de Negri que murió, pero también en realidad de otras familias que dicen, bueno, pero mi pariente, mi esposo, mi padre, no cometió el delito que se le acusa. Y ahí es donde uno necesita un juez imparcial. Y yo creo que el juez Carroza perdió la imparcialidad. ¿Cómo lo ve entonces? Que lidera gran cantidad de causas. Lo veo como una relacionadas a persona que derechos no humanos. está haciendo justicia. Porque cuando tú procesas a alguien, al menos tienes que haberlo interrogado tú mismo. Tienes que haber estado con él varias veces. Y aquí eso no ocurre. Hay personas que están siendo procesadas que no han tenido la oportunidad de estar directamente con el juez en un intercambio un poquito más prolongado a que te diga, dime tu nombre, tu edad y tu RUT. Eso para mí no es hacer justicia. Aquí lo que yo veo es que se está haciendo un acto de venganza en algunos casos y no de justicia. Y los jueces tienen una responsabilidad. Hay un juez que dice que él condenó en base a ficciones, que es el ex juez Solís. Él dice, no, nosotros como no se hizo justicia en ese momento, teníamos que hacer justicia nosotros. Y si la ley no nos daba el marco para hacerlo, nosotros corríamos el cerco de la ley. Eso no deja seguro a nadie. Porque el día de mañana un juez podría decir, es que mire, usted era periodista y no denunció. O sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de gente que no tuvo participación directa? Porque si un médico en la urgencia de un hospital recibe una persona baleada y no hizo la denuncia de que hubo un asesinato, bueno, yo podría llegar hasta el médico que no hizo bien la autopsia. Pero entonces, en el caso de Quemados, para usted, ¿quién es responsable? Cuando vemos que una persona perdió la vida, Bueno. cuando se habla en un principio sobre una bomba Molotov, luego de rociar la benzina, entonces... Ese es el rol del juez. Pero lo que no puede haber es un linchamiento público de nadie, porque estamos en un Estado de Derecho. Y el que tiene que garantizar el Estado de Derecho es el juez y tiene que actuar imparcialmente. Si hay un responsable, si hay un culpable que tiene que haber, bueno, que tenga también derecho a un juicio justo. Yo no pido nada extraordinario, yo no digo saltémonos la ley, no tengamos condenados, no, no, no. Yo digo que el juez tiene que cumplir las normas que están establecidas en el Código de Procedimiento Penal, en el Código Penal, si es Código de Justicia Militar, Código de Justicia Militar, pero para eso están las leyes, para evitar la discrecionalidad de los jueces. ¿Y usted considera que no está cumpliendo ese rol el juez Mario Carroza? Lo he dicho varias veces, no solamente aquí, lo he dicho varias veces en distintos medios de comunicación. Claro. Perfecto, diputado. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la gentileza de poder visitarnos. Ojalá pudiéramos tener más tiempo y más ocasiones para seguir conversando con la Nación. No sé si tendrá algunas palabras finales en su presentación. Siempre digo algo parecido, que el 19 de noviembre no se elige presidente de la República, se eligen los dos candidatos que pasan la segunda vuelta, y los invito a ver mis propuestas, mis planteamientos y atreverse a votar número 2 por José Antonio Kast. Perfecto, diputado, muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Y a toda la gente en la casa, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de entrevistas presidenciales. Lo estaremos esperando en una nueva ocasión con nuevos invitados. Hasta luego, buenas noches.